Hola a todos, estamos nuevamente aquí en nuestro segundo episodio, emocionadas de estar con ustedes y a la vez un poquito contradictorio porque nos emociona, pero también sabemos que venimos a incomodarnos un poquito, sobre todo con este tema. Eh, en el último tiempo, no sé ustedes cómo se han sentido con esto, pero en los últimos meses he estado bastante conectada con esta parte de la luz y la sombra que tenemos los seres humanos. Em, Específicamente, voy a hablar un poquito más por mí, creo que me he permitido conectar un poco más con mi lado oscuro y me he cuestionado mucho cómo la sociedad a veces nos invita a hacer totalmente lo contrario, nos invita como a esconder esta parte que nos podríamos quizás no sentir muy orgullosos, como a esconder estas versiones más oscuras que a veces implican emociones, implican reacciones. Y últimamente me he retado como a hacer un poquito lo contrario, como a conectar con esa parte de mí que de repente es difícil expresarla, pero me he sentido que me han traído beneficios, como que me he sentido un poquito más real y creo que esto va muy de la mano con cómo a veces nos sentimos con que queremos controlar partes de nosotros. Y quiero abrirles la pregunta. ¿Qué piensan de esto de controlar partes de nosotros? ¿Qué piensan de conectar con nuestro lado oscuro? ¿Cómo se sienten? Ok, bueno, antes de empezar, queremos comentarles que toda esta reflexión y este storytelling que Maui nos hace nos brindó el título de este episodio que se llama Cuando no me reconozco, y un poco esa es la guía que vamos a tener el día de hoy. Contestando tu pregunta, esto del lado oscuro suena un poquito como que Marvel, como Sí, suena Como si fuera algo como malo, pero sí, sí, tenemos un lado oscuro que nos da un poquito miedito mirar, ¿saben? El miedo a la oscuridad, ¿no? sí. total. Y creo que cuando estudiaba psicología, maybe esto no es algo tanto que vemos durante la carrera, como que no estaba tan anuente de estas versiones porque se habla más bien del inconsciente a veces y cómo eso nos puede sabotear o aparecer de formas como que no estamos tan alerta o tan visibles de esos aspectos de nosotros. Y conforme leí más de estas nuevas olas en psicología, aparece este concepto de la sombra y el shadow work, que es una frase que escuchamos bastante. Y bueno, creo que estoy bastante anuente a veces de cuáles son mis sombras, pero se me activa muchísimo más ese conocimiento cuando personas de afuera me lo señalan. Como que puede que lo perciba, pero si alguien de afuera me lo señala, me vuelvo mucho más consciente. Creo que eso va un poquito por la línea de lo que decía Maui, ¿no? Estamos tan acostumbrados a no conectar tanto con esta parte, porque es que mirar la sombra da miedo. O sea, que hay ahí en esa oscuridad que todavía no domino, que todavía no controlo, y respondiendo a tu pregunta, quizás en mi experiencia personal he pasado tantos años de mi vida tratando de controlar esas partes de mí que no me gustan y el resultado pues no ha sido favorecedor porque no podemos controlar esas partes de nosotros y quizás podríamos abrir aquí a debate, a discusión, qué palabra podría quedar mejor que controlar estas partes. Sí, porque controlar implicaría como que, no sé, lo visualizo como poniéndole correa a esta parte de ti que entre más la trates de embotellar, pienso que va a salir de maneras más impulsivas, más llamativas, más caóticas, y eso en últimas solo nos puede generar daño. Pero si yo conozco esta parte y conecto con esta parte mía, creo que cambiaría a controlar como por hacerme cargo o responsabilizarme de este aspecto de mí, que sé que no es mi parte favorita, pero tampoco toda mi personalidad se puede reducir a mi sombra, porque nuevamente somos las dos cosas. Claro, y yo asocio justo esto de conectar con, como con la integración. O sea, cómo ese conectar también nos ayuda a ver que a aceptarnos en todas estas partes, porque sacamos un poquito también de nuestra personalidad en esta sombra. Habla un poco de nosotros, cómo reaccionamos, qué valores sostenemos cuando sacamos un poquito esta sombra. Entonces, me gustó eso, Ana Laura, porque es como conectar, significado, aceptar también.
Y es lo que yo hablaba al inicio de lo contrario que se puede sentir. El mensaje que recibimos es, si conectas con eso, pues puede ser caótico, pero realmente es como lo contrario. Si conecto, me acepto, puedo a veces hasta dominar un poquito desde el conocimiento, desde la conciencia, puedo hacerlo más alineado a quien soy, Estar más anuente. estar más anuente, correcto. Y ahorita creo que lo estoy sintiendo como en palabras sencillas, pero realmente esto se ha sentido bien conmovedor para mí en el último tiempo, como entender esa integración. Ujú. Y yo creo que un reto bien grande para la mayoría de las personas es integrar, porque justo, y qué curioso que nosotras incluso lo acabamos de mencionar, ¿no? Cuando no nos reconocemos, que literalmente es como si esa parte oscura de mí no me perteneciera. Entonces, si yo no me reconozco y eso no es parte de mí y eso no me pertenece, ¿cómo lo voy a integrar a quien soy? Entonces, quizás el primer dilema al que nos enfrentamos o el primer reto que debemos asumir es encargarnos de esta parte que existe y presentársela al resto de nuestras partes y decir, ok, aquí estamos todas y todas existimos dentro de esta persona y tenemos que hacer que esto funcione, sin anular que esto es mío, ¿ok? Sino como que esta parte que tú decías de reconocer. Claro, nos podría dar esa sensación, como dijiste, de perdernos un poquito, darnos la sensación. Quizás lo que realmente significa es que estas partes también le dan lo que necesitamos a una de nuestras otras partes. Quizás esa valentía o esa firmeza o esa, voy a hablar un poquito de mi experiencia personal, como la firmeza que he necesitado a través de la rabia. Okay. También, ¿no? Como en el último tiempo he trabajado mucho en lo transformador que puede ser aceptar la rabia. Antes para mí se sentía esta emoción como una emoción un poquito sentenciada. Okay. Y he aprendido a ver mucho de lo que necesito a través de permitirme sentir rabia. Entonces, es como en esta integración también una parte le ofrece a la otra lo que necesita. Es un poco como que yo lo veo también, que en los momentos en que yo no me reconozco, es como que una parte mía sale a reclamar lo que en el diario vivir quizás no siento necesario reclamar o no me detona o no pasa esa situación, pero mi sombra, para darles un poquito de contexto, es un poco una versión mía como más autoritaria, más demandante, quizás más rígida, más adultizada. Cuando yo en mi vida cotidiana, y ustedes a veces lo dicen como que yo soy como bien, como relajada en el sentido, mi tono de voz es súper lineal, yo trato como de no exaltarme, de no gritar, de no reclamar así como que, no sé, como de hacer tantas demandas, yo me cuelo más en las líneas del people pleasing y límites difusos, pero es también como a veces cuando esta otra parte sale como a defenderme o a establecer esos límites más rígidos, no siempre tiene que ser por algo malo. O sea, a veces mi sombra sí aparece para protegerme y para ejecutar esas cosas que sé que necesito, pero quizás como es una parte mía que maybe no acepto tanto, no sale de la mejor manera, como que el delivery o la forma de ejecutarlo no es la mejor precisamente porque esta es una parte que yo no mato por, o que no me siento tan cómoda cuando me visita, pero me quedo con la pregunta, si en verdad yo me sintiera cómoda con estas visitas y viera esta parte de mi personalidad o de mis versiones como alguien que intenta mandarme un mensaje a protegerme, ¿no saldría de una forma quizás mejor? Quizás sí. Y me pongo a pensar y me parece genial las diferencias individuales, como hablas de esta parte tuya que está en la sombra como más adultizada y yo estoy como en el lado más opuesto a eso, siento que mi sombra tiene muchas necesidades como básicas, más de niña, más de exigir más cuidado, más atención, o sea, se me activan más las necesidades de una niña que de una adulta. Yo siento que en mi rol normal del día a día lo que saco a la luz es esta adulta superpuesta, súper contenida, súper responsable. Entonces, me encanta cómo cada sombra es literalmente única y cómo es útil en verdad cuando la vemos.
pero da tanto miedo porque no la tenemos dominada, porque no sabemos cómo puede reaccionar, porque no la sacamos a menudo. Entonces cuando la sacamos es de que estoy frente a una incertidumbre muy grande de qué va a pasar cuando esto salga y si va a ser lo que los demás esperan que sea, porque eso también da miedo. Que lo que nosotros tenemos en la luz es lo que mostramos porque es lo que nos hace conectar, sentirnos orgullosos, sentirnos válidos para los demás, y lo que hemos elegido mantener en la sombra es todo eso que podría incomodar al resto, que podría ser demasiado para el resto o que podría implicar que me rechacen también. Y eso que dices a mí me parece muy poderoso porque hablando un poco de las heridas en la infancia y esto de las necesidades, creo que ahorita que dijiste eso sí conecté con que mis necesidades son bastante inmaduras, pero la personalidad que sale a defenderme es mucho más adulta. Pero sí me deja pensando que a veces cuando tenemos esta herida de rechazo, de abandono o de injusticia, que son heridas como fuertes y que nos pueden hacer detonar ante muchas situaciones que parecen distintas pero tienen una misma raíz, da mucho terror traer a la luz esas cosas que pueden olernos a me van a rechazar o me van a abandonar si yo muestro esta parte mía. Y muchas veces no es real, es un miedo basado en un trauma de la infancia que en verdad no implica como que por pedir X o Y cosa me van a abandonar, pero a mí me parece que sí, y por ende oculto esta parte mía. Para otra persona será súper normal mi sombra. Claro. Y ¿saben qué estoy pensando? Cómo, de cierta manera, esta sombra, como que, bueno, no quiero generalizar, pero como que esta sombra nos podría dar ese permiso para decepcionar a otros. Y como esa valentía un poquito, ¿no? Como para decepcionar a otros sobre estas expectativas que pueden poner sobre nosotros. Como que ahorita se está conectando esta parte mía como la funcionalidad de la sombra también, ¿no? Como en mi experiencia, en verdad esta actitud a veces un poquito justiciera, firme, que viene desde una rabia que he elegido usarla como las rabias transformadoras, sí me hacen sentir esta seguridad que puedo decepcionar a otros, como que puedo hacer las paces con eso y es como decían, antes quizás esto me podría costar mucho. Y ahora yo creo que yo me puedo apoyar en mi sombra para decepcionar con tranquilidad. Claro que hay ciertos conceptos, que obviamente esto no es tan fácil, ¿no? Perdón, ciertos planos en que esto podría no ser tan fácil. Lo dijiste y me dio terror. Claro, Pero claro. yo creo que utilizar los aspectos que están dentro de esa sombra hace que actually deje de ser sombra. O sea, porque todos esos aspectos que tú mantienes escondidos, no los utilizas, no los sacas, no quieres que nadie los vea. Y cuando reconoces que están ahí y tienen una funcionalidad, los sacaste de la sombra y lo convertiste parte de tu luz, aunque no sean los aspectos más maravillosos del mundo. Yo creo que la Claro. sombra está ahí para recordarnos que no somos perfectos y eso es lo que nos da terror, Sí. reconocer que no somos perfectos. Sí, Porque también cuando reconozco que yo no soy perfecta, reconozco que los otros tampoco lo son. Y vivir en un mundo donde estás consciente y anuente de que te van a decepcionar y tú vas a decepcionar, es un mundo un poco fuerte para vivir. es un poco fuerte y creo que nuevamente, creo que he repetido demasiado esta palabra, pero es que implica mucha valentía. Yo me voy a Y quedar como- con esa palabra tuya, de verdad. Como sostenernos ahí en una firmeza que necesitamos, que no sea tan rígida, porque pues lo vimos en el episodio pasado, de repente no necesitamos que sea tan rígida, pero sí necesitamos que se pueda sostener como en este terreno firme, o sea, que nos podamos agarrar de algo, que nos podamos sostener a nosotros mismos. Entonces sí, quizás deja de ser sombra, pero no sale siempre también, ¿no? Es como esa versatilidad un poquito. Y creo que esto nos lleva también a pensar como de ciertos aspectos que puede activar más esta sensación y cómo a lo largo de la vida también lo vamos reconociendo. Estos, de repente, podríamos verlo como detonantes, podríamos verlo como situaciones, como características de personalidad en alguien. ¿Qué les activa a ustedes verse y no reconocerse? Bueno, empezaré. A mí me da demasiada culpa
por lo que les decía que mi personalidad como que sale a proteger cuando se me activa esta partecita de la sombra, es como bien autoritaria y bien demandante y rígida. Entonces me genera mucha culpa cuando esa parte mía sale a relucir con gente que quiero, porque cuando ya estoy más tranquila y autorregulada y en retrospectiva puedo reflexionar sobre cómo mi sombra salió a defenderme, pienso como que chuzo, esta maybe no fue la mejor manera, yo nunca le hubiese hablado a alguien así. Y qué curioso que esta personalidad de nosotros suele salir más con la gente que está más cercana a nosotros. También es como que me doy el permiso de decepcionar, pero a la vez me da miedito o me da culpa la forma en la que lo hice, porque también es que creo que nadie nos presta tanta atención como nosotros mismos. Entonces, más aún cuando uno ha hecho el trabajo terapéutico y tú sabes cuál es tu sombra y tú sabes en qué momentos no te reconoces, darte cuenta de que no te reconociste es un golpecito, o a mí me deja como que, chuzo, ¿porque actúo así? Esta no fue mi intención, y creo que con la madurez y los años he aprendido a responsabilizarme, a pedir disculpas cuando tengo que hacerlo, a hacerme cargo de las cosas que yo he hecho mal. Y esto me ha traído muchísimos beneficios en mis vínculos personales. Creo que gracias a ese reconocer he podido sostener mucho más mis vínculos de adulta. Pero sí es un feeling como que se me apachurra el corazón, como de, ay no, Sí. hubiese querido hacerlo de una manera distinta, pero como actué desde el impulso maybe de esa sombra, no fue tan así. Bueno, a mí me pasa un montón esto de sentir que eso que hice no era yo. O sea, yo soy muy de decir esto cuando me dejo de reconocer en una acción o en una actitud o en cualquier situación. Es como que esa no soy yo. Y creo que el trabajo difícil es asumir que esa sí soy yo. Y esa es una parte de mí que estaba tratando de protegerme o de satisfacer una necesidad que para mí es importante y que definitivamente no sale de la mejor manera, pero que también está ahí por algo, ¿no? Y sostiene quién soy y me acompaña desde siempre. A mí lo que me detona un poquito y que me hace no reconocerme, creo que tengo dos situaciones muy puntuales y es uno cuando me siento anulada, o sea, cuando siento que me minimizan a un nivel que es como que lo que estás diciendo no es válido o no es importante o es exagerado, eso literalmente me transporta a momentos en los que quizás no obtuve lo que necesitaba y era como que no lo pude pedir y siento ahora como adulta la responsabilidad de siempre poder pedir lo que necesito. Entonces, si yo te estoy pidiendo algo y tú no estás escuchando, no estás entendiendo o estás simplemente como que anulando y simplificando tanto algo que para mí es tan importante y tan complejo, de una me detono y quizás me convierto en una persona demasiado demandante, pero emocionalmente inmadura, o sea, como un niño que demanda brazos y sueño y cama cuando tienes 5 años y está en una fiesta a las 10 de la noche y yo dije, ya, o sea, llegué a mi tope. Entonces me sentía súper culpable como que actuar de esa manera tan chiquita, pero es como que esa niña chiquita se está asegurando que hasta adulta no se le olvide que tiene necesidades y que son válidas, no importa cuántos años tengas. Entonces esa es como que la primera, cuando no se atienden mis necesidades y me intentan anular. Y la segunda es cuando tomo licor. Ya no lo hago hace más de un año. Y no es como que tenga ningún problema con el alcohol ni nada. Cuando lo hacía socialmente, es como que esta parte más impulsiva, más agresiva que salía. Tampoco es que me peleaba con la gente por ahí ni nada por el estilo, pero no sé, había un aspecto mío que estaba muy escondidito y que quizás con un poquito de valentía, como decía Maui, con este impulso del alcohol era como que salía y la verdad es que al día siguiente me sentía fatal. O sea, eso de goma física no era mi mayor problema, era la goma Como moral que moral. me daba de cómo fui capaz de decir eso, cómo fui capaz de hacer eso, que en ese momento parecía una excelente idea. Y que justo cuando miraba para atrás decía, man, esa no soy yo. Y esta era mi frase una y otra vez cada vez que tomaba la terapia. Esa no era yo. Y era como que, wow, qué duro asumir que sí, sí era yo. Y no lo hice de la mejor manera porque yo creo que bajo el efecto del alcohol las cosas pueden salirse de control un poquito, pero
ahora poder aprender a atender esa sombra y seguir siendo yo, pero un poquito más regulada, más contenida, pero dejándola salir a pasear también. ¿Y a ti, Maui? ¿Cuál sería ese momento en el que tú no te reconoces? Yo estaba aquí escuchándolas presentemente, integrando un poquito que yo creo que yo vivo esto de dos formas. Creo que una forma tiene que ver un poquito con un detonante. A mí me detona, por ejemplo, cuando una persona es condescendiente conmigo. Eso me detona porque creo que va un poquito por la línea de Ana Isabel, como esconde esa invalidación de alguna manera, pero es que no lo siento como una comprensión, se llega a sentir como con cierta lástima, condescendencia. A mí eso me detona de una manera que saca inclusive, es que tiene una parte física, o sea, saca una sensación casi que salvaje, o sea, lo digo aquí bien honesta, casi como salvaje, podría decir que un poco agresiva. Tengo pues algunos años de terapia encima, entonces que me puedo regular, pero sí saca esta parte agresiva que me quiero defender de una manera que a veces siento que se sale como de mi cuerpo, o sea, trae una sensación física, la condescendencia. Y creo que puede estar un poco alineado como a un poco lo que decía Ana Laura, como esta autoridad. Ana Laura te lo sentías más tú, pero yo en otros como este exceso de autoridad. Eso a mí es algo que me detona. Y estaba escuchándote, Ana Isabel, como que ha sido súper interesante para mí en los últimos años darme cuenta que habita en mí una parte introvertida que antes yo prometo que no tenía idea que existía. Antes me refiero, vamos a decir, como unos 5 años atrás. Y yo recuerdo que una vez, justo por esta línea de cuando no me reconozco, pero luego puedo ver como, ok, no me reconocí, pero esa sí soy yo. Por esa línea, nuevamente con los síntomas físicos, yo llegué a sentir como esta sensación inclusive como de revoltura, de pensar que no me reconocía siendo introvertida. Y cómo ahora puedo ver que es que sí lo soy. Porque antes yo me proyectaba como esta persona, y todavía me proyecto un poco, como esta persona súper sociable, con buenas habilidades para interactuar, con una personalidad quizás un poquito como enérgica, etc. Y así era como me reconocía yo y también me reconocía el mundo. Hace un par de años integré en esto que conozco de mí ahora, que es que también puedo ser introvertida y de hecho me gusta, me encanta. Y yo recuerdo cuando me cae como esta información, cómo siento en mi cuerpo como no reconocerme, pero a la vez esta sensación bastante confusa como, pero es que también me reconozco ahí. Entonces, qué interesante esto que como que siento que hemos partido lo que nos detona, pero también algunos aspectos que no nos reconocemos en nuestra personalidad, como que hay algo que tiene que ver con lo externo y algo que tiene que ver con lo interno. Y cómo, a pesar que tiene que ver igual con la sombra, son dos experiencias distintas. Y mira que ahorita que hablabas de todo esto y escuchándolas a las dos, pensaba mucho como que hay ciertas expectativas sociales que tenemos las mujeres encima, como de cómo debemos ser, todos estos memes y TikToks que salen todo el tiempo de si tu novia es tóxica, de si la mujer jode mucho, si la mujer molesta mucho, de todos estos aspectos que se nos cargan encima y todos los sombreros y versiones que tienen que habitar en nosotras, que muchos son muy chéveres y muy pretty, como la posibilidad de ser mamás, de ser profesionales, de trabajar, de hacer un millón de cosas. Yo amo ser mujer, pero creo que algo que a mí me detona mucho es cuando siento que no me dejan ser como por este estigma social, como por ejemplo ser sensible. Yo ahora adulta he reconocido esa parte de mi sombra y como que la he sacado y la he usado a mi favor y yo ando por ahí y yo lo digo, yo soy una persona bastante sensible, como que me siento así y me he apropiado de esta etiqueta como algo positivo porque gracias a esa etiqueta me dedico a lo que me dedico, si no me importaría un comino todo el mundo y las emociones de la gente, pero eso me ha permitido sacar a flote esta parte que a mí me gusta mucho de mi personalidad, pero ha sido una etiqueta que se ha usado mucho en contra las mujeres en general y este exceso de sensibilidad que aparentemente si tenemos es malo.
pero también por mi historia personal, los vínculos que quizás he podido tener en algún punto, esta ha sido una parte como que es como gris, o sea, como que es sombra y es luz, porque si me la dices de una manera que me suena a ataque, la percibo como sombra, pero si es una parte expresada en un momento que me gusta, entonces la percibo como luz. Y entonces entra ahí esta parte como de, ok, paso un poco de víctima a victimario. Ahí es donde yo les decía como que me pongo en esta posición autoritaria que tú decías qué es lo que te detona a ti. Y me quedo con esta duda como de que en qué momento pasamos de, oye, estás desatendiendo mi necesidad, me estás invalidando en tu caso, o estás siendo injusto en tu caso, a entonces sacar esta parte de nuestra sombra que es de que salvaje, que es impulsiva, que en mi caso es autoritaria. O sea, ¿en qué momento nuestra sombra pasa de, pobrecita yo, me estás haciendo daño, a taca, 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 taca? Es tu responsabilidad y es un poco también llevarnos a la invitación de cómo nos regulamos. Y quisiera como que cerráramos un poquito con esta idea de cómo hacemos para regular o echar para atrás esos momentos en los que no nos reconocemos. A mí me ha ayudado mucho, wow, a mí me ha ayudado mucho transicionar. Antes a mí me causaba mucha culpa, por ejemplo, sentir esta reacción salvaje. Y me ha ayudado a transicionar de sentir culpa por una reacción que estoy teniendo que poco a poco he ido viendo que es acorde. Puede ser que a veces un poquito más intensa de lo que debería ser, eh, pero acorde, congruente, porque no necesariamente. Sí, la tolerancia es importante, pero a veces no tenemos que tolerar todo lo que no nos gusta. Y yo creo que para mí antes se veía, justo en esta línea de la sensibilidad, la empatía, se veía como, bueno, si soy una persona sensible y si soy una persona empática, yo debería, o sea, como basado un poquito en estos deberías. Y a mí me ha ayudado bastante transicionar de la culpa que me podía generar no comprender, no tolerar algunos rasgos de personalidad de otras personas, a hablarme de un lugar un poquito como reaccionaste de esta manera porque esto te lo activó, esto genera una incomodidad muy potente y llevarme un poquito a esta reflexión como queremos modificarlo, nos queremos seguir quedando con esto, como a este encuentro conmigo misma de más que mirarlo de una vez con culpa, entender un poquito más el hilo que me llevó ahí y aceptarlo. Creo que ese proceso como de digerir la culpa a mí me ha ayudado a regularme y a que si va a salir el lado salvaje porque tiene que salir, salga de un lugar un poquito más congruente y coherente con quien soy. Me quedo con el tema de la culpa, porque creo que en mi experiencia muchas de las, no muchas, las dos emociones que más salen a relucir cuando sale esta parte mía un poquito más impulsiva, más salvaje, que está obviamente engavetada en la sombra, eh, son la culpa y la vergüenza, ¿no? O sea, me siento culpable de haber actuado de esa manera y además me avergüenza que a esta edad, ábrase comillas, porque no hay edad para sentir, pero que a esta edad yo me haya sentido de esa manera y tenga esta necesidad. Y creo que he estado tan acostumbrada a simplemente dije, bajarle todo el volumen a mis necesidades para acomodarme en tantas situaciones a lo largo de mi vida, que se siente raro verbalizarlas. Entonces ahí es donde no me reconozco. Y entiendo por qué no me reconozco. Pero qué importante ha sido para mí reconocer que esas necesidades son legítimas, son válidas y todos lo tenemos. Y que obviamente cuando era chiquita no aprendí a comunicarla de las mejores maneras y por ende ahora como adulta estoy aprendiendo a hacerlo. Pero ha sido súper reconciliador para mí entender que la culpa, a pesar de que parece un poco desajustada, porque no debería sentirme culpable por tener necesidades, también está alineada a mis valores y a mi sistema de creencias. Entonces, he partido del punto que la culpa siempre tiene sentido en la experiencia de la persona que la vive. Claro que me da culpa gritarle a alguien o ser hiriente. Claro que me da culpa pedir de forma demandante una necesidad que alguien no está pudiendo satisfacer porque de repente no es su obligación tampoco. Entonces, entender que esa culpa viene de mi definición
de cómo ser una persona buena o cómo ser una persona responsable, adulta, madura, etc. Entonces es como resignificar mi propia creencia para regular un poquito esa culpa. Y mi creencia hoy en día es, esa niña está ahí para recordarte que tienes derecho a pedir lo que necesites y que de los lugares donde no te sientes cómoda te puedes ir, siempre que lo necesites también. Entonces yo creo que como yo me regulo es muy como que autocompasivamente y tratando de entender que todo lo que vivo tiene sentido en mi historia, aunque no tenga sentido afuera, y que yo puedo resignificar cuantas veces sea necesario lo que para mí está bien y mal y que puedo aprender a hacerlo de diferentes maneras sin cambiar mi necesidad. Me extendí un montón, pero ajá, ese es mi aporte. Ok, creo que ya para finalizar la forma en la que yo pudiera resumir, que es como la estrategia como tal que suelo utilizar cuando esto me pasa, como que me detono, actúo de una forma que no me encanta y tengo como que echar para atrás sobre la experiencia, que es un poco lo que decía Maui. Yo hago journaling. Y yo no soy esta gente que te dice que, man, yo hago journaling siempre, me encanta hacer mi journal. No. O sea, me encantaría ser esa mujer, o sea, me encantaría ser esa persona, pero en verdad cuando más hago journaling es cuando no entiendo algo que hice, algo que viví, algo que experimento y escribirlo y verlo como en 3D, digo yo, como desde afuera, me ayuda quizás a procesarlo de una manera distinta, evaluar entonces la necesidad que estuvo como que inatendida o de dónde surgió esto y poder responsabilizarme y algo que me ha ayudado a reparar la relación con la otra persona en caso de que le haya hecho daño o lo que sea, es también abrirme un poquito y vulnerabilizarme y hablar de mis detonantes, como que de dónde sale esta historia, que es algo que antes maybe no hacía. Como que hay una diferencia entre decirles que, hey, perdón, voy a forzarme a no hacer esto más, que decirles que, mira, perdón, esto me está pasando porque yo identifico que me pasó esto y esto y esto. Y no es por victimizarnos, sino como que la persona sepa que no es un sorry, espero que más nunca me salga Chucky de por dentro. O sea, no, es más como como adulta me estoy haciendo cargo porque yo reconozco que esta parte de la historia es mía y que está en mis manos trabajarla, pero eso también requiere, como tú decías, un poco de valentía, o por lo menos para aquellas personas que somos un poquito más reservadas requiere la valentía de vulnerabilizar, abrir y contarle a la otra persona, hey, aquí duele, apreciaría si maybe no tocas tanto este botón, pero de todas maneras yo me voy a hacer cargo de mi parte. Y ese hacerme cargo es lo que yo siento que a mí me ayuda a reparar cuando es en un vínculo seguro y puedo contar con la otra persona. Ese sería como mi resumen. Y yo creo que solo por complementar un poquito esto de vulnerabilizarte y la valentía que requiere hacer esto, también es importantísimo tomar en cuenta que al vulnerabilizarnos y explicar nuestro punto de vista y nuestro detonante y todo esto, para que tenga sentido nuestra reacción, sin necesariamente justificarla, ¿ok? Porque yo no estoy justificando haberme vuelto loca, yo estoy justificando, claro. yo estoy haciendo que esto tenga sentido en contexto. Pero, a lo que iba, que perdí el hilo, era que nos ponemos frente al riesgo de que la otra persona no lo entienda y no lo valide. Exacto. ¿Ok? Y que otra persona no valide tu experiencia no hace que tu experiencia deje de ser válida. Total. Sí. Entonces, Es más como por uno. es como hacer las paces con que no salió de la mejor manera, quizás no justifico la acción, pero entiendo la necesidad que había detrás de esa acción y la próxima vez intentaré hacerlo diferente. Sí, y hacer las paces con la imperfección también. Creo que desde distintas maneras hemos hecho las paces o nos regula hacer las paces con soltar un poquito los debería, porque a veces se nos viene este sistema de creencias de lo que deberíamos ser, hacer, decir, no decir, y creo que nos ayuda bastante volver a reevaluar esos deberías, qué tan flexibles, qué tan compasivos, qué tan favorecedores, qué tan rígidos son y cómo están actuando en nuestra manera de vernos hacia adentro también, en nuestra manera de mirar adentro y asimismo cómo vamos a interactuar. Entonces creo que ha sido un punto focal de las tres, de maneras distintas, soltar los deberías también.
porque así mismo como es hacia afuera, es 3 veces peor hacia adentro. Sí, justo le decía eso a un paciente, uno es mucho más duro con uno mismo en la Ujú. mayoría de las situaciones de lo que sería con otra persona, con un tercero. Sí. Ana Isabel, me encantaría que terminemos este episodio y que repitas la frase, que no la quiero decir yo porque quiero darle el crédito. Que repitas la frase, el crédito de la que lo protagonizó. Repitas la frase de el peligro que puede implicar conectar o no conectar con nuestra sombra. Bueno, yo les estaba compartiendo a ellas y también lo compartí en un podcast que pronto va a salir, que es mucho más peligroso no sentir, no conectar, que conectar y sentir. Al final, conectar y sentir nos da mucho miedo porque se siente esta pérdida de control, pero no sentir tiene tantos más riesgos que exponernos a eso que está ahí, que existe y que por no sentirlo no se va a ir. Y quizás, además de esta frase, me encantaría decir o hacer una invitación para todos los que nos escuchan, que saquen a pasear su sombra, que en esa sombra pueden haber aspectos de nosotros que otras personas pueden admirar, que otras personas pueden aprender, que pueden nutrir nuestras relaciones, que nos pueden proteger de situaciones en las que nos ponemos en riesgo emocional o físico, y que aprendemos a amar esa sombra y esas partes de nosotros cuando otras personas las aman también y las aceptan. Entonces hay que reparar esa relación con la sombra y de repente dejaría de ser una sombra y se convertiría simplemente en un aspecto más de nosotros, que a veces es agradable y a veces no, pero que está ahí cumpliendo una función. Entonces, todos tenemos luz y sombra y es un proceso sumamente transformador reconocerlas y asumirlas. Entonces, nada, creo que ha sido un capítulo bien enriquecedor, por lo menos para mí, vulnerable también. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que si se identifican con algo de esto, se den cuenta que no están solos y que estos temas que no hablamos con nadie se sigan hablando y se sigan multiplicando para que las personas sepan que todos estamos en el mismo barco, remando en diferentes direcciones, pero todos estamos viviendo experiencias que de una u otra forma nos conectan. Gracias por Bye. escucharnos. Nos vemos.